Entonces, bueno, empezamos ya bien en forma, los saludo, buenos días y continuamos entonces. Gise dice que demos un ejemplo de marco contextual. Yo les comentaba que en la clase anterior ya habíamos hablado un poquito de ello, pero quizás no quedó, este, digamos, no aclaramos nuestras dudas, las podemos trabajar ahorita. Y, y bueno, eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Em, Itzel, coméntanos. Sí, también de mi parte era eso, en cuestión de cómo iba a ser el marco contextual, el marco teórico para ir pues más o menos como estructurando, ¿no? Porque sí, de mi parte no ando tan perdida, pero Ujú. sí me doy una cierta idea, pero eh, pues a veces sí necesitamos como esos pequeños pasos. Ajá. Sí, miren, yo les comento algo. No se preocupen ahorita por la forma. No se preocupen ahorita por la forma, preocúpense por el fondo, ¿no? Preocupen por el fondo. Miren, no es que estén mal, no es que estén mal. Aún a mí me costó aprender esa parte, ¿no? Es decir, yo quería ya saber la estructura de cómo iba yo a meter qué cosa en qué lugar, ¿no? Porque entonces me siento perdido. Dice Itzel, sí tengo alguna idea, no ando tan perdida, pero siempre necesito algo más fehaciente, ¿no? Entonces, no nos preocupemos tanto por la forma, ¿no? La forma eventualmente va a ir llegando. Ahorita hay que preocuparnos más por el escribir. Escriban todo lo que tengan que escribir. Todo, todo, todo. En este sentido de trabajo cualitativo, eh, no se preocupen también cuando tengamos que hacer un trabajo cuantitativo. Una vez terminado seguramente que nos va a ser más fácil hacer un trabajo cuantitativo. Em, bueno, se me viene a la mente una idea. Voy a tomar una tesis de una de sus compañeras de pedagogía, que es la primera que me ha enviado su tesis, pero ella lo ha hecho desde el punto de vista cuantitativo. Y ella tiene una estructura, de alguna manera le faltan muchas cosas todavía, pero ya investigó, ¿no? Y se las voy a presentar así rapidísimo para que ustedes puedan verla, ¿no? Puedan verla y puedan ver cómo es que ella lo hizo. Y ahorita regresamos otra vez a este marco contextual, ¿no? Porque en el caso de ella no tiene marco contextual. Y al marco teórico, ¿sale? Les digo que si necesitan, pueden también ir a buscar mi tesis, descargarla y ver cómo está ese esqueleto, ¿no? Que ese esqueleto lo hice hasta el último, ¿no? Ya no fue que lo hice al principio. Yo escribí y ya después hice ese esqueleto. Entonces, les muestro así rapidísimo, espero no estar violando los derechos de la compañera, ¿no? Nada más para que ustedes puedan, digamos, tener una idea de cómo ella lo está haciendo. Les voy a compartir la página y déjenme ver, denme un segundito. Seguramente ya ven la página, ¿no? Pero bueno, les voy a enseñar la primera que ella me envió y la que revisé, ¿no? La primera que ella me envió y revisé y de repente pues íbamos a trabajar sobre esta, pero ella dijo, no, ya me di cuenta en todo lo que estoy mal, lo voy a cambiar y me envió una nueva.
Entonces, esta es, digamos, ya ven, ahí está la presentación, ahí está la dedicatoria, luego están los agradecimientos, luego aquí se supone que va el índice, ella pone un resumen, una introducción, y esto que está poniendo ella tiene que ver precisamente con, déjenme ver, me parece que con este tema. Recuerdan que hace 8 días bajamos algunas maneras de YEDEP de cómo hacer la, la tesis. Creo que tiene que ver con esta, sale con esta guía, ¿no? Más o menos ella está tomando esta de alguna manera. Miren, aquí está. Elementos de la tesis, la portada, ella empieza desde la portada, la dedicatoria, los agradecimientos, el índice, ya le puso el resumen, se supone que la introducción, los capítulos, y fíjense que ella lo está haciendo de esta manera, ¿no? Y entonces aquí ella pone el marco teórico. El marco teórico, lo único que hizo fue precisamente buscar, por ejemplo, o escribir, por ejemplo, en el caso del aprendizaje. ¿Qué cosa es el aprendizaje? ¿No? Pone su cita. ¿Cómo es que se hace toda la actividad del aprendizaje? Luego, ¿qué son las teorías del aprendizaje? Y empieza a citar, ¿no? Y bueno, algunas teorías como la teoría gestal, que es la de teoría, lo mismo que estamos viendo nosotros, ¿no? De forma fondo. Y, y eso, pues, ella está poniendo algo así. Si se dan cuenta, ella no hizo ningún marco contextual, ¿no? Que le tendría que haber, lo tendría que haber hecho. Las teorías conductistas y explica qué son las teorías conductistas, habla de las teorías cognitivas, habla de la teoría sociocultural, es decir, todo esto no es constructo de ella, ¿no? Es constructo de una investigación que ya hizo, y entonces este marco teórico va a justificar de alguna manera su trabajo. Y su trabajo en realidad empieza por aquí, que tiene precisamente que hablar más de su trabajo, ¿no? No tanto de las teorías, o las teorías deberían de estar dentro de su trabajo. Déjenme ver, por aquí lo tenemos. A ver, síntesis, habla de muchas cosas, de ilustraciones, ¿no? Quizás mucho de ello se tendrá que quitar. ¿Por qué? Pues porque precisamente no tiene que ver con su trabajo. Aquí son 112 páginas, pero seguramente que de estas 112 páginas le van a quedar como 30 o 40, ¿no? Entonces no es necesario que ustedes se preocupen tanto por... digamos, por poner un montón de páginas, porque es mucha paja. Miren, aquí está el marco metodológico, ¿no? Ella habla del marco metodológico y entonces hace el planteamiento del problema. Y es aquí donde comienza a hablar, donde realmente está lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa saber, ¿no? Por qué ella estaba investigando, cuáles son sus objetivos generales, cuáles son sus objetivos específicos, qué hipótesis tiene. En este caso, sí se necesita una hipótesis y se tiene que, digamos, em, comprobar o denegar, ¿no? Ella pone las variables, cómo es que aprenden, proceso auditivo, kinestésico, cuál es la población, ¿no? Cuál es la muestra. Ella está, a ella le falta ciertas cosas porque aquí se está hablando de estudiantes, pero en la parte de arriba no está diciendo cuántos estudiantes, ni en dónde específicamente, ¿no?
Bueno, en este sentido es una investigación, ¿no? Que ella realiza en algún momento específico dentro de una institución. Y aquí, como capítulo 5 está precisamente poniendo los resultados. Y entonces ella toma su muestra, ¿no? Toma su muestra y explica de manera más estadística eh, qué es lo que está haciendo, ¿no? En ese sentido, nosotros no tendríamos que hacer esta parte, no tendríamos que hacer esta parte, ¿no? Sino solamente explicar, no tenemos que demostrar con, digamos, con estadística qué es lo que hay que demostrar, ¿sale? Y aquí pone cuáles fueron sus encuestas, cuáles fueron, esto debería de ir en otro apartadito, pero ella lo pone acá, ¿sale? Entonces, esta es una forma de trabajar la tesis de manera cuantitativa, con datos reales, ¿sale? Y en el caso de nosotros, lo que tenemos que hacer es hablar. Todo lo de atrás, todo lo de atrás, que son creo que como 80 hojas, de esas 80 hojas se tendría que revisar para efectivamente solamente atacar lo que ella está proponiendo en sus 20 hojas restantes, ¿no? Y entonces quizás todo eso se tendría que quitar, ¿no? Porque es mucha paja, ¿no? Y quedarse con lo que realmente le sirva. Entonces, claro, es un esfuerzo de investigación que ella hizo, ¿no? Y que es muy válido, pero que finalmente la tesis debe de ser más concisa, algo a lo que tú te estás abocando, a lo que tú estás, eh, digamos, haciendo. Bueno, ese es en el ejemplo de la compañera. Entonces, eso es una tesis cuantitativa, perdón, ¿no? Cuantitativa. No se preocupen tanto ahorita por cómo va a ir cada cosa. En la tesis cualitativa, tú puedes empezar con la observación, puedes empezar con la observación o puedes empezar con la escritura, ¿no? O puedes empezar con los resultados y después armar la escritura, ¿no? Pareciera que no tiene lógica, pero es que la investigación cualitativa puede ser quizás de algo que tú ya viviste. En mi caso, mi investigación fue precisamente de un periodo específico donde ya había vivido esas experiencias y lo que hice fue precisamente relatar esas experiencias. Y dentro de ese relato ir poniendo también algunas, ¿cómo se llama? Algunas referencias teóricas que me llevaran precisamente a reforzar lo que yo estaba viviendo ya dentro de esos espacios, ¿no? Am, bueno, entonces, con respecto al marco conceptual, contextual, perdón, no conceptual, marco contextual, el marco del contexto. A ver, hagamos un ejemplo. ¿Cómo nos definimos nosotros? ¿Cómo me defino? ¿Cuál es mi contexto personal? Digamos que yo tengo que hacer una radiografía de mi persona. ¿Qué tendría yo que hacer? Ah, su nombre es Rafael Ríos. Tiene cierta estatura, tiene cierto peso, vive en tal espacio, estudió en tales escuelas,
Sus profesores fueron estos. Tuvo que estudiar en 4 en 5 escuelas, estudió una licenciatura en tal lugar, estudió una maestría en el mismo lugar y luego estudió una segunda maestría, ahora está viviendo en Apizaco o en una comunidad cerca de Apizaco, se dedica a dar clases, bla, 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 ¿no? Es decir, estamos definiendo el contexto. Claro, este contexto que nosotros vamos a definir con respecto a con respecto a la investigación que estamos haciendo tiene que ser precisamente de la escuela o del lugar donde vamos a realizar nuestra investigación, ¿no? En el caso de Gise decía que ella va a hacer su investigación en la escuela del bachillerato en Zapata, ¿no? Entonces, ella tiene que buscar ese contexto. Y ya lo dije la clase pasada, pero lo repetimos. ¿Cuándo se formó esa escuela? ¿Quiénes fueron los que empezaron con la formación de esa escuela? ¿Por qué les interesó formar una escuela? ¿No? Hasta dónde tuvieron que ir para solicitar la escuela, quiénes fueron los primeros maestros, las primeras generaciones, qué están haciendo ahora, ¿no? Eh, es decir, todo ese ámbito de historia, ¿no? Voy a narrar precisamente mediante una investigación qué cosa es lo que sucedió en ese contexto, ¿no? No voy a empezar desde la formación del pueblo, ¿no? Pero sí podría decir, bueno, estamos en la comunidad de Zapata o en el municipio de Zapata. Es una comunidad que tiene, no sé, 5,000 habitantes y tiene una población en edad escolar de bachillerato numerosa y entonces dentro de esta comunidad se cuenta con un bachillerato. El bachillerato se llama tal, su formación es desde estas fechas, sus profesores que han pasado son estos, ha tenido tantos directores, ha tenido tantos profesores, los alumnos eh, han sido o ha tenido siempre 3 grupos, ¿no? Empezó con el primer grupo, llegó un profesor, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver con aunque sea de una forma resumida, del contexto en donde yo voy a trabajar para que eventualmente empiece yo de lo macro, lo vaya yo acortando, acortando, acortando hasta que llegue y a decir, bueno, yo me voy a dedicar a trabajar este tema específicamente en tercer semestre o en cuarto semestre o en el primer año, ¿no? Que incluye primero y segundo semestre, o en el segundo año o en el tercer año, ¿no? Y o en los 3 años. No sé si me explico hasta ahí, Gise. Sí, pero bueno, para aquí toda esa información de la escuela tendría que ir hasta allá, pero Eh, ajá. porque no hay mucha información dentro de lo que es el internet. No, no, claro. Por eso en este sentido es información de campo. Ahora, no sé si tengas am, la posibilidad de conseguir un número de teléfono del profesor o de los profesores que están ahí, ¿no? Para hacer las investigaciones desde casa. El ejemplo de esta señorita que les digo, ella empezó a hacer su tesis en este proceso de pandemia, entonces no iba a andar con, digamos, pues de pueblo en pueblo porque no podía ir hasta Chinahuapan a ver a los primeros directores, ¿no?
Entonces, una manera de hacerlo es precisamente buscar esa opción de alguno de los profesores o de los profesores en sí para que les comentes, ¿no? Obviamente debe de haber una... Ay, fue. Bueno, ah, se me fue. Voy a decir así, unas palabras, pues, que me permitan avisarle a la persona que va a ser encuestada por qué estoy haciendo esta encuesta, ¿no? Y que me permita poder grabarla, ¿no? Es decirle, bueno, obviamente nosotros sabemos que vamos a hablar con ellos y les vamos a decir, buenos días, profesora, buenos días, profesor, buenos días, director. Mire, yo estoy haciendo mi tesis de la universidad o estoy empezando a hacer la escritura de la tesis de la universidad, pero se me pide que hable del contexto y yo quiero hablar del contexto en esta escuela, ¿no? Porque en esta escuela fue la que estudié, porque en esta escuela, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y entonces, esta encuesta se debe a que para obtener datos de la misma con respecto a su fundación y a su desempeño eh, académico en tal espacio, ¿no? En tal espacio de tiempo, que me van a servir precisamente para para avanzar en mi proceso de tesis. ¿No? Déjenme ver, creo que aquí la compañera tiene un ejemplo. Déjenme ver, déjenme ver. Ahorita les comento. Entonces, tendría que ser así, porque, pues es que una investigación tiene que ser tiene que ser, digamos, uh, avanzar, pues, en el sentido de que tiene que tenemos que estar en el momento, ¿no? En el lugar. Por eso de la viabilidad. Si es viable, yo les decía que puede ser que no sea viable porque quizás yo quiera hacer esa, esa investigación en, en Estados Unidos y quizás no tengo yo la posibilidad de ir a Estados Unidos y entonces no es viable. ¿No? En ese sentido, sí es importante que nosotros sepamos precisamente qué es lo que tenemos que hacer. No es solamente sentarnos y escribir y escribir y escribir. Sí tenemos que hacer algunas cosas presenciales. Pero en este caso ya tenemos la tecnología y seguramente podríamos hacerlo desde casa, ¿no? Hacerlo desde casa. Entonces, déjame ver, estoy buscando aquí para que vean cómo es que ella lo puso. Hoy me acuerdo haberlo visto, pero... Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta en lo que encuentro lo que estaba yo buscando con respecto a este... Adelante, Itzel. Bueno, exacto. También mi pregunta era en cuestión qué datos tenía que llevar en en lo que es en el contexto escolar. Porque, bueno, ingresé poco, pero bueno, no he tenido la oportunidad de revisarlo, No, no, no. pero Ajá. creo que sí me faltan algunos datos en cuestión Ok, de rellenar ese espacio. ok. Bueno, a ver, pongámoslo en páginas, porque a lo mejor eso es lo que necesitamos saber cuántas páginas debe de tener. Por lo general, cuando hablamos del contexto, hablamos precisamente
de varios espacios, es decir, de varias páginas, por lo general unas 5 o 6, donde relatamos todo el contexto, todo lo que tengamos que ver en el contexto. Em, ¿Cuáles son los datos que necesitas? Pues todos los datos que puedas obtener dentro del contexto. No sé, tú a lo mejor lo vas a hacer en una escuela preescolar, ¿no? En un preescolar o en una primaria o en una secundaria. Bueno, ¿qué datos son? Ah, la escuela secundaria o dentro de la comunidad tal, con los habitantes tal, tienen un preescolar que tiene un nombre, que su nombre es este, con una población escolar de, la escuela se formó empezó con tantos niños, con un solo profesor o una sola profesora que funcía como directora y profesora, ¿no? Es decir, todo el contexto. El contexto no es otra cosa más que una relatoría de o un posicionamiento de lo que yo voy a estudiar, ¿sale? Es decir, es como, a ver, yo los pongo en contexto. Em, Necesitan ir a la SEP en Puebla, ¿sale? Necesitan ir a la SEP en Puebla, pero nunca han ido a la SEP, ¿no? Entonces yo los pongo en contexto. Miren, lo que van a hacer es que van a llegar aquí a la ciudad de Apizaco, ¿no? Van a llegar a la ciudad de Apizaco y en la ciudad de Apizaco lo que vamos a hacer es buscar la terminal. Hay dos terminales en Apizaco, ¿sale? Hay dos terminales en Apizaco. La primera está por el centro, es decir, por lo general las combis llegan al centro de Apizaco y por lo general está en la terminal, una de las terminales principales está a una cuadra de donde llegan las combis. ¿Sale? Cualquiera que ésta sea, puede ser las combis de Cárdenas, puede ser las combis. Ahora, digamos que se vienen por el otro lado, por el lado de Libres, entonces ahí ya no tienen problemas porque llegarían a una de esas terminales de Apizaco, es decir, ustedes se suben en un auto o en un autobús vía y llegan a la terminal de Apizaco. Ahí hay unos autobuses que llegan a la Capu. Pueden tomar ese autobús y se van a la Capu a Puebla, ¿sale? En Puebla. Y entonces, al llegar a Puebla, al bajarse del autobús tienen que subir un puente, pasar por un puente dentro de la misma Capu y llegan a el espacio general de donde llegan todos los pasajeros, ¿no? Es decir, donde están todas las terminales, al lado derecho y al lado izquierdo, donde están todos donde se pueden comprar los boletos. Y entonces nosotros vamos a ir como rumbo a la salida, ¿no? Es decir, vamos hacia el frente. Y como a la mitad de ese espacio hay una salida a la derecha, ¿no? Hay una salida a la derecha. Vamos a tomar esa salida. Esa me va a llevar a una parte exterior donde también hay autobuses y donde se toman los taxis que son de la Capu, ¿no? Pero yo no voy a tomar ninguno de ellos. Voy a seguir la banqueta, sigo la banqueta y salgo a el bulevar, ¿no? Salgo a un bulevar y jalo o camino hacia la derecha, es decir, hacia abajo, ¿no? Camino por digamos, medio kilómetro, por un medio kilómetro y voy a encontrar al lado derecho una gasolinería. Voy a atravesar el bulevar, voy a atravesar el bulevar y justo en la esquina de la gasolinería voy a atravesar nuevamente una calle, ¿no? Siempre en el sentido de ir de frente. Y a la izquierda, bien enfrente de la gasolinería, está un hotel, ¿no? Está un hotel.
no vamos a ir a ese espacio, sino que vamos a caminar un poquito hacia allá y hay otra puerta, hay una entrada, hay una calle, pero que es privada, pero hay una puerta para que nosotros entremos, ¿no? Entonces entro en esa puerta, es una rejilla, ¿no? Entro en esa rejilla, camino todo derecho en esa calle, ¿no? Camino todo derecho en esa calle, termino la calle y me voy hacia la izquierda, ¿no? Me voy hacia la izquierda y camino todo derecho, también como un medio kilómetro quizás, y a medio kilómetro más o menos está la SEP, ¿no? Está la Secretaría de Educación Pública de Puebla, la SEP estatal. Y entonces entran a la SEP estatal y van a tal departamento y hacen su trámite, ¿no? Van al departamento de contrataciones y entonces ahí es donde van a ustedes a solicitar que les den una plaza, ¿no? Y lleven tales documentos. Bueno, cierro el ejemplo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Intentando explicar cómo llegar a un espacio. Estoy contextualizando, ¿no es cierto? Estoy intentando darles todas las herramientas, todos los detalles de cómo llegar, ¿no? Digo, sería mucho más fácil que les dijera, toman la avenida o mejor agarran un taxi y pum, se van a la SEP y ya los dejan la SEP, ¿no? Pero nosotros lo que necesitamos hacer es contextualizar. Están seguramente en este proceso en el que me seguían, intentaban seguirme, ¿no? Sobre todo si no conocen Puebla, este, no quedó tan claro, pero fue un intento de explicar qué es lo que está pasando o qué es o cómo es que podemos llegar a un lugar, ¿no? En ese sentido intento dar todos los datos con señas, ¿no? No les dije calles, les dije, caminan hacia abajo y hay una gasolinería. Pasan la calle, pasan el bulevar y luego pasan otra calle, ¿no? En ese sentido, de la misma gasolinería y enfrente de la gasolinería está un hotel. Ahí hay una entrada, hay una calle privada, pero podemos entrar y ahí nos vamos y estamos en la SEP, ¿no? En ese sentido es lo que se tendría que hacer con respecto a el marco contextual, definir el contexto, definir qué cosa es lo que de lo que queremos hablar. No sé si me expliqué en ese sentido. Gise, Itzel, Sí, ¿sí? sí, Ok, ok. Bueno, preguntas con respecto a eso, supongo que van a ir surgiendo, ¿sale? Eh, el marco teórico o el marco, sí, teórico referencial. Eh, podemos estar hablando ya desde del tema en particular que yo quiero hablar, ¿no? Del tema en particular que yo quiero hablar y eh, y ahí insertar citas y notas, ¿no? Es decir, podemos insertar bibliografía ya ahí. Por ejemplo, estoy hablando de que los alumnos, en cierto sentido, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a las observaciones que yo he visto, por ejemplo, Gise creo que tiene un montón de experiencias, ¿no? Ella puede tomar la experiencia de cuando eh, no les creyeron que pasaron el examen, ¿no? ¿Por qué? Porque se pondera más la calificación que el aprendizaje, ¿no? Y que en ese sentido no creían que unos niños, unos chamaquitos pudieran alcanzar ese nivel cognitivo, ¿no? Seguramente copiaron. Eso me recuerda a una película. Espero que ustedes la puedan ver, está muy buena, es una película de 1988. Se llama la película Con ganas de triunfar, anótenla por favor, está por ahí en internet. Y habla precisamente de un profesor de matemáticas, ¿no? Que está en una escuela
digamos, no de tanto prestigio, y llega un loquillo, un maestro loquillo de matemáticas, ¿no? Y están en una reunión y les dicen, eh, les pasa lo que a nosotros nos pasa aquí en nuestro estado, ¿no? Que el profesor de música está dando matemáticas, ¿no? Está dando cálculo, ¿no? Está dando matemáticas. Entonces, pues claro que hay pues está, digamos, mal la formación, solamente tienen que cuidar precisamente que haya profesores, pero que en realidad los profesores no están dando lo que ellos saben, sino están dando otra cosa. Y de repente llega un matemático o entra un matemático y lleva poco tiempo ahí y están en esta, digamos, en esta... en esta reunión y él dice, yo le aseguro que al final del semestre los muchachos van a estar en el nivel académico matemático necesario. Y entonces el director le dice, ¿qué se necesita? Y la persona dice, ganas. Solo se necesitan ganas, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, y para unirlo con esto que le pasó a Gise, es que hacen un examen, ya después de eso hacen un examen para que puedan tener un nivel para entrar a la universidad, ¿no? Y resulta que todos los alumnos de ese grupo, claro, después de todo unas penurias, todos los alumnos de ese grupo eh, sacan excelentes calificaciones, ¿no? Y pues no les creen, hasta les hacen una investigación y bueno, resulta que tienen que volver a hacer el examen, ¿no? Para que vean que efectivamente ellos sacaron la, eh, pues digamos, la calificación deseada, ¿no? O sea, no pugnaban por el aprendizaje, sino por la calificación. Ahí está una referencia, Gise. Busca esa película, vela y la puedes poner de referencia, ¿no? Ese problema, podés decir, este problema lo hemos tenido desde hace mucho tiempo y aquí una referencia, veamos la película tal de 1988 donde habla precisamente de este problema que yo estoy exponiendo, etcétera. Ahí está una referencia, ¿no? Es decir, podemos buscar ya en este sentido de ir hablando nosotros, ¿no? Del tema, de por qué nos preocupa, de qué es lo que queremos hacer y cómo podemos proponer algo al final, que eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Cómo es que ese inconveniente ha estado en todos los espacios, en todos los países, y en México aún lo seguimos teniendo, ¿no? Eh, Eso es lo que se necesita que platiquemos. Bueno, no sé, ¿alguna preguntita? ¿No? ¿Todo bien? No, listo, O los enredo más? ¿Las todo enredo bien. más? Ok. Bueno, em, miren, no hay de otra más que ponerse a escribir. Ustedes escriban, 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 escriban. Todo lo más que puedan, ¿no? Todo lo más que puedan escribir con respecto a las ideas que tienen. Por ejemplo, ahorita que les digo esta película, tomen nota de esta película. Por ejemplo, en el caso de los demás compañeros que tienen otras, otros temas, por ejemplo, en el caso de Abby, podría hablar de estas ideas, pues, ¿no? También de películas o de libros que precisamente hablan de la ciencia, ¿no? En su preocupación. Ayer veíamos la preocupación en este sentido de que posiblemente nos estamos inutilizando o, decía su compañera Joana, no, nos estamos haciendo más flojos. O en este sentido de qué va a pasar si la tecnología realmente es apocalíptica, ¿no? Y de repente nos domina y de repente nosotros somos los que estamos haciendo cosas. Es decir,
ver todas las posibilidades, ¿no? Y llegar a a un, eh, a un estado, digamos, en el que nosotros podamos corroborar que efectivamente la tecnología, usándola de la mejor manera, es de mucha ayuda para nosotros y para nosotras, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿No? Pues parece que no, por el momento no, Lick. Ok, No, profe. ok, muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a entrar un poquito con el ambiente. ¿Sale? Vamos a ingresar al ambiente o campo. Es decir, en este sentido de lo que hablamos la clase pasada, que es precisamente la del contexto, ¿no? Eh, la del contexto. Y entonces, ahí lo que decía Gise, pero es que entonces tendría yo que ir hasta allá a hacer la investigación. Bueno, aquí ya vamos a hablar precisamente de eso, de cómo es que tendríamos que hacer, ¿no? En este sentido de ingresar a este ambiente, en este sentido de contextualizar. Y en ese aspecto, nosotros que somos los investigadores debemos de hacer una inmersión dentro de este ambiente. Lo ideal sería que nosotros estuviéramos dedicando ese espacio de tiempo o un espacio de tiempo al lugar donde estamos interesados en hacer la, la investigación. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer primero es decidir cuáles son los espacios específicos donde vamos a recolectar los datos para que podamos precisamente plantearlos, ¿no? Para que podamos precisamente plantearlos. Es decir, quiénes van a ser los participantes, cuál va a ser el espacio en el que voy a trabajar o la muestra con las que voy a trabajar. Eh, la recolección de datos va a ir ocurriendo conforme nosotros nos metamos en este análisis y en este espacio donde estamos precisamente inmersos. Es decir, en mi caso, ¿cómo es que hablo de cada una de las comunidades? Bueno, hablo de cada una de las comunidades porque precisamente en esas comunidades estuve inmerso y participé en ellos y entonces lo que hago es recuperar lo que viví en esos espacios. De ahí saco los datos, ¿no? Por ejemplo, de ahí hablo en un espacio de que los niños llegaban con marihuana, ¿no? Una observación. Es decir, llegaban bien fumados. ¿Por qué me daba cuenta? Pues precisamente porque siempre eran muchachos muy, digamos, muy traviesos, por llamarlo de alguna manera, y de repente en alguna mañana o un par de mañanas llegaban y se sentaban y estaban todos quietecitos, parecía que ponían mucha atención, ¿no? Es decir, todos esos todas esas observaciones yo ya las vi en ese momento y entonces lo que hice fue recuperar, ¿no? Por ejemplo, estas estrategias que se intentaron hacer en ese proceso, en ese sentido de generar confianza con el otro, ¿no? De generar esa apertura con el otro o con la otra, bueno, intenté hacer algunas otras cosas como por ejemplo un diario, que ellos escribieran todo lo que querían dentro de ese diario. Ese diario solamente lo leían ellas o ellos y su servidor, ¿no? Y les hacía unas anotaciones. Y en esos diarios podían hablar como ellos quisieran, ¿no? O sea, no estaban limitados a este espacio de la escuela. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos precisamente estar inmersos dentro del objeto de estudio que vamos a hacer. Ahora, tenemos ciertas cosas donde ya hemos estado inmersos. Por ejemplo, todas y cada una de nosotras tenemos ciertas experiencias y esas experiencias también las podemos retomar para seguir validando o revalidando el tema en el que yo estoy trabajando, ¿no?
En ese sentido, cuando yo estoy dentro de esta inmersión, cuando yo estoy participando en este espacio de estudio, voy a observar de primera mano qué es lo que ocurre en este ambiente, ¿no es cierto? Es decir, voy a estar viendo qué es lo que está pasando con estos estudiantes o con estas estudiantes. Además de que, como voy a ser parte de alguna manera de ellos, voy a generar vínculos, como los genero cuando ya estoy dando clases, ¿no? Es decir, se generan ciertos vínculos con estos participantes o en este sentido con estos estudiantes. En el sentido de ser profesor es mucho más fácil, ¿no? Porque ya llegas como profesor. En el sentido de ser externo, generas estos vínculos de acuerdo a ciertas técnicas de acercamiento. Por ejemplo, esta señorita le tocó ir a estos espacios cuando hizo, digamos, su servicio social y entonces, como estudió en este mismo espacio, en este mismo bachillerato, llega al bachillerato y ya no la ven como una compañera, ¿no? Ya la ven como una persona, como una maestra, ¿no? Como una profesora que egresó del bachillerato, pero que ahora ya estudió una licenciatura y regresa al bachillerato a hacer su servicio social, ¿no? Intenta dar algunas clases y entonces le dicen la profesora, ¿no? Le dicen profesora. Y ella se vincula porque le gusta jugar algún juego, ¿no? Básquetbol, por ejemplo. Entonces se vincula con las señoritas, se vincula con los muchachos en este sentido de tener de alguna manera el dominio del grupo, ¿no? Porque para ellos es algo nuevo, aunque la conocen, es de la comunidad, pero como ya viene con otros conocimientos, otras formas de ser, entonces hace también este acercamiento y por eso puede hacer esta investigación, ¿no? Entonces hay que establecer vínculos. Primero, observar qué es lo que está ocurriendo en el ambiente. Nosotros, al estar dentro del ambiente, tenemos más posibilidad de saber qué está pasando en el contexto donde estamos, ¿no? Y de ahí podemos escribir algo con respecto al contexto. Establecer los vínculos con respecto a los participantes, es decir, esas conexiones para que haya esa confianza eh, y precisamente pueda la información fluir más fácilmente. También es importante adquirir un punto de vista interno, es decir, desde ese conversar con los otros y con las otras, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor en el caso de Itzel, eh, me parece que su tema es de el aprendizaje y en ese caso a lo mejor si está trabajando con niños de preescolar no va a ir a preguntarle a cada uno de los niños si piensa que está aprendiendo o no está aprendiendo, ¿no? O cuáles son sus problemas de aprendizaje. Quizás sí podría haber un acercamiento con los niños o con las niñas, pero desde otra perspectiva más lúdica, ¿no? Quizás nosotros podríamos acercarnos con los profesores, con las profesoras, para ver cuál es la visión o el punto de vista que ellos tienen con respecto a ese problema específico. Y dentro de estas pláticas nosotros necesitamos recabar datos o recabar los conceptos, ¿no? Con respecto al lenguaje, las maneras de expresión, las historias, las relaciones de los participantes. Es decir, en ese sentido, cuando ustedes vayan y hagan una conversación, cualquiera que ésta sea, podrían preguntar ciertas cosas y, claro, pedir permiso a los otros y a las otras para poder, digamos, em, para poder grabar, ¿no? Y entonces ustedes recuperar datos de eso que se les cuenta, ¿no? Con respecto a alguna historia, con respecto a la forma de expresión de ellos o a la forma de comportarse de ellos, el lenguaje que ellos expresan, etcétera, ¿no? Em,
También es importante detectar los procesos sociales con respecto a el ambiente y cuál es la determinación o cómo determinan la operación, ¿no? Es decir, cómo es el comportamiento y por qué se comportan así de acuerdo a estos procesos sociales, ¿no? Es decir, a lo mejor vamos a ir al bachillerato y en el bachillerato los profesores se comportan de una manera, pero saliendo del bachillerato los profesores se comportan de otra manera. ¿Qué determina eso? ¿No? ¿Por qué no nos comportamos de la misma manera? En ese sentido, esos procesos sociales. Ahora, dentro de eso, de ese otro punto de la inmersión, es importante tomar las notas, los apuntes, hacer mapas, esquemas, cuadros, diálogos, tomar fotografías, recabar objetos y artefactos. ¿Sale? Es decir, toda la información, todos los datos que podamos, hay que tomarlos, ¿no? Por ejemplo, yo hago una entrevista y esa entrevista ahora la hago en video. ¿Me permite hacer una entrevista, profesor? Es para la tesis, va. Ah, bueno, aquí hago un paréntesis porque se me olvidó, no me recuerdan ustedes, pero se me olvidó mostrarles o decirles más o menos cómo debe de ir este título. Oh, déjenme ver. Uy, 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 uy. Bueno, creo que lo perdí. Es que como no me comentaron, se me pasó la verdad. Pero, de una vez, porque si no se me va a pasar nuevamente. Déjenme ver y ahorita seguimos con ello. Ok, déjenme ver. Ok, déjenme ver, por aquí está. Ajá, ajá. Denme un segundito, denme un segundito. Bueno, más de un segundo, ¿sí? Ok, fíjense, ella hace un cuestionario, por ejemplo, y le pone, uy, se me fue el nombre de encabezado, o le pone como de instrucción, o le pone, digamos, por qué se va a hacer esa encuesta o ese cuestionario. Ella dice, el siguiente cuestionario es para obtener información acerca del bachillerato Carmen Cerdán, ¿no? Está un poco parco, pero más o menos así tendría que ser. Por ejemplo, ella tendría que decir, el siguiente cuestionario es para obtener información acerca del bachillerato General Oficial Carmen Cerdán con respecto a los siguientes temas, ¿no? Que me van a servir a mí para justificar mi tesis. ¿Sale? Bueno, eso es lo que les quería yo comentar. Y en ese sentido, nosotros tenemos que sacar todos los datos, todo lo que se pueda con respecto a esta inmersión que estamos haciendo dentro de este contexto, ¿no? Fotografías, mapas, esquemas, cuadros, diálogos, audios, ¿no? Videos. Es decir, a lo mejor nosotras no vamos a estar preguntando o vamos a hacer un cuestionamiento y estar anotando ahí rápido, rápido, rápido. No, a lo mejor una forma más fácil sería precisamente que nosotros pidamos la autorización de hacer un audio, ¿no? De hacer un audio para que eventualmente nosotros, después de que contestan ese audio, lo podamos escuchar y entonces tomar las anotaciones o sacar los datos. eh, Sacar los datos importantes. Adelante, Gise. No, mejor veo el video que mandó. Bueno, que manda después de las clases. Ok, ok, ok. Bien, entonces, en ese sentido, todo esto que nos están dando
es importante para hacer precisamente este marco contextual. Además de elaborar las descripciones del ambiente, que es también lo que yo les decía con respecto a describir el ambiente, a contextualizar el ambiente, ¿no? Es decir, a lo mejor puedes, no sé, sacar una fotito, ¿no? Sacar una fotito. Es que nos quedamos solos y creo que hablan. Denme un segundito, ¿sí? No sé. Vayan. Ah, no. Ya salió, creo. Ya salió. Bueno, por ejemplo, voy a hablar de la escuela Gabilondo Soler, ¿no? Que es una escuela preescolar y hago la descripción y entonces pongo una foto, ¿no? De la escuela. Es decir, acompañada de toda mi descripción, de toda la contextualización, yo pongo una foto, pongo la foto de los alumnos, quizás, o no de los alumnos de frente, podría sacar una foto todos viendo a la maestra y sacar la foto a la maestra y ahí los alumnos, ¿no? Si es que la tuviera, o simplemente de los salones, como están. Es decir, buscar todo ese tipo de evidencias para poder elaborar la descripción. Eh, Adelante, Joana. Eh, en anexos es donde iría, por ejemplo, las fotos o no es necesario que bueno, que las pongan. Sí, pueden ir las fotos al principio o al final. Es decir, yo estoy en la escuela tal, bla, bla, no queremos poner una foto ahí porque nos parece que no es idóneo o no está con el formato. Entonces, y después de esa descripción podríamos poner un link, por decirlo así, no se llama así, pero un espacio que me diga foto foto del salón de clases o foto de la escuela en el anexo, ¿no? Y le pones un número, entonces ahí ya puedes ir al anexo. Todas esas fotos y todos esos documentos, esas investigaciones que hacen, por lo general, bueno, esos datos, esos documentos, por lo general, siempre van en los anexos. Siempre, siempre, siempre. Pero puede ser que no, ¿no? Puede ser que en ese mismo espacio yo le ponga la foto, ¿no? En este sen- Este, Ajá, adelante, adelante, adelante. no, lo siento, profe, termine y luego le pregunto otro cuestionamiento. Ok, en este sentido del planteamiento cualitativo, ¿no? Yo creo que también puse algunas fotos en esos espacios de escritura, no lo puse en el anexo, lo puse en esos espacios de escritura. Entonces no es tan cerrado, no es tan así como el cuantitativo, ¿no? En el cuantitativo sí van hasta el final, ¿no? Allí no hay de otra, eso es así, así es el formato. Pero en el cualitativo no. Adelante, Joana. Ahorita que estamos, por ejemplo, en tiempos de pandemia y no van a la escuela y, bueno, no podemos ir a cuestionar, me pregunto si podría, por ejemplo, mm, como yo le ayudo a mi primito a sus tareas, pero él tiene un problema de lenguaje, Ujú, entonces mi tema, bueno, de tesis está centrado en los problemas de aprendizaje y las dificultades y los trastornos. ujú. Entonces, creo, bueno, no sé si sea prudente que le pudiera yo como mandar o pedir la petición a la maestra a la que le enviamos la tarea y hacer un cuestionamiento y poder como enriquecerla porque no puedo pues ir a la escuela ahorita y ya cuando abran, por ejemplo, las escuelas y tengamos la oportunidad, podría yo como anexar ese y me podría servir incluso si necesitara yo mi tesis en el momento en el que la tenga yo que presentar. Sí, ¿Sí? miren, ahorita te contesto todo lo que me preguntas, Joana. Miren, es cierto que estamos en este proceso de pandemia, pero en este caso importante del que dice de la compañera Joana, de que ella ya identificó o que junto con su profesora
me imagino que de preescolar, em, que el niño tiene un problema de lenguaje, em, sí es importante pues que se esté manteniendo esa comunicación, porque en realidad lo que a ti te interesa es ese problema de lenguaje porque lo estás viviendo, ¿no? Es decir, es algo real y entonces lo tienes ahí en casa, supongo, o cerca de casa y buscarías entonces estas estrategias, estas formas, para que ese problema de lenguaje deje de ser am, tan visible, ¿no? No sé cuántos años tiene el niño, pero entonces puedes hacer dos cosas. No sé si te vas a enfocar solamente en el problema de lenguaje específico de tu sobrino o en problemas de aprendizaje en general, ¿no? Porque también puede ser en alguien específico y tienes ahí digamos, la materia prima o el sujeto de estudio y creo que tú te estás implicando en ese apoyar a tu sobrino, ¿no? Y ahí tienes mucho material, ¿no? Ahí tienes mucho material para observar. Tú observas cómo es que tu sobrino está haciendo las cosas. O sea, no lo ves como una dificultad o un retraso o bueno, dicen por ahí ay, se me fue. Esta bueno, se me fue el nombre técnico, sino que lo ves como un inconveniente que precisamente tiene este niño, ¿no? Em, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso particular, con mi sobrino, el mayor, él tenía un problema de lenguaje, ¿no? Y yo me doy cuenta en ese sentido, ya cuando estamos acá, y le digo, es que él tiene un problema de lenguaje y necesitamos llevarlo a alguien que sea precisamente, que le pueda apoyar en ese sentido de su problema de lenguaje. Él no podía mencionar ciertas palabras, ¿no? Como por ejemplo la R, como por ejemplo algunas otras, ¿no? Que ahorita ya se nos olvidaron, ya tiene 7 años, y lo empezamos a llevar a un espacio con una persona que estaba especializada precisamente en eso, ¿no? Pedagoga, pero especializada en ese problema específico. Y, y bueno, podría haber sido digamos, un tema de tesis, ¿no? Em, pero bueno, no quiero ensuciar más, ¿no? Tu tema de investigación con lo que a mí me pasó, porque quizás no pase lo mismo contigo. Pero en consecuencia, sí, sí puedes hacerlo. Mantener esta comunicación con la profesora del niño y tomar todas las notas posibles, ¿no? Todas las notas posibles y yo te recomendaría que pues te grabaras con él, ¿no? Haciendo los ejercicios, haciendo lo que le piden que haga para que de ahí saques datos, ¿no? Entonces, no sé si te contesté tu pregunta, Joana. Sí, profe, gracias. Ok. Y es cierto que estamos en este proceso de pandemia, pero tenemos muchas otras herramientas. Yo no les estoy diciendo que vayan y hagan investigación así, presencial, porque no es posible ahora. Por eso es que les digo, escriban, 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 documentense para que cuando ya vayan a hacer esa investigación, digamos a lo mejor el otro semestre, ¿no? Ustedes ya vayan con una visión ya, digamos, cognitiva y tengan una visión más amplia de cómo abordar los temas, ¿no? En ese sentido. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Adelante, compañera Itzel. Bueno, yo en mi caso también se relaciona al mismo tema. Ajá.
Ya identifiqué el alumno que voy a trabajar, pero eh, solamente me faltarían como los instrumentos para realizar la investigación. Pero yo creo que eso ya nosotros tenemos que buscar, ¿no? Como qué tipos de encuesta, los tests, si es necesario, Ujú. y todo eso, ¿verdad? Claro, miren, yo lo que menos quiero es ensuciar su investigación, ¿no? Porque les puedo dar un montón de cosas o les puedo dar muchas ejemplos o muchas posibilidades, pero entonces estaría yo volcándolos a lo que yo quiero que investiguen, ¿no? Y intento no hacer esa parte, intento ser, digamos, un poco cerrado para que ustedes busquen lo que quieren realmente encontrar. Ahora, es un tema de investigación educativa. Pero, por ejemplo, tienen a la compañera psicóloga, a la compañera Isabel, como psicóloga, psicóloga clínica, y también tienen a la compañera, ¿cómo se llama? Mari. Bueno, la que es la compañera Vero, creo. La compañera Vero, que es psicóloga educativa. Sí se llama Vero, ¿verdad? Em, y bueno, pueden plantearles, oiga compañeras, me puede, mire, yo quiero investigar esto, pero no tengo muy bien los tests o no tengo muy bien es decir, no tienen por qué solamente tomar de pedagogía, intenten armarse de todo el conocimiento o de todas las estrategias que todos los compañeros que estamos aportando o que les estamos apoyando en este sentido educativo, les puedan apoyar a ustedes también en este sentido em, de estrategias, ¿no? De estrategias. Y en ese sentido, ustedes se van a ir dando cuenta cuáles son las estrategias que ellos les van a proporcionar, porque ellos no van a decir, ah, sí, te sirve eso, sino te van a dar muchas herramientas. Y ustedes utilizan las herramientas que sean necesarias para hacer el estudio que necesitan, ¿no? Yo, por ejemplo, recomiendo el grabarse en audio o el grabarse en video, pero hay otras estrategias, por ejemplo, hacer un test a un pequeño, pues el niño no te va a escribir, ¿verdad? Pero sí hay test psicológicos donde tú puedes, mediante la observación, tomar notas de lo que está haciendo el niño, ¿no? Es decir, hay muchas estrategias y muchas herramientas que me pueden servir para vincularlas ahí en mi experiencia de investigación. Y en este sentido de investigación cualitativa, yo mismo soy el que se va a inmiscuir o el que va a participar con el objeto de estudio, es decir, con el sujeto de estudio, en este caso nosotros. Nosotros como sujetos que vamos a hacer la investigación también estamos inmersos dentro de la investigación. Es decir, nos vinculamos con el otro para formar esta confianza, ¿no? Y entonces el otro, aunque no sabe que está siendo parte de una investigación, o aunque lo supiera, pues va a participar porque no es como una investigación, o sea, no es algo frío. Es que yo quiero investigar cómo aprende Itzel. Ah, bueno, entonces hago una metodología, yo observo desde afuera, con ojo clínico, con ojo frío, y entonces veo cómo investiga, si hago mis anotaciones, si hago mis ecuaciones, si hago mi estadística, ¿no? Y no me incluyo contigo. Entonces soy un conejillo de indias, ¿no es cierto? Porque me están observando nada más, pero no participan conmigo. En este sentido de la investigación cualitativa, no. Por eso es que también se puede llegar a mucha más información porque estamos presentes con el objeto de estudio. Nosotros mismos somos partícipes de ese estudio, ¿no? Entonces, eso, podemos
buscar. Sí es cierto, tienen que buscar ustedes estas herramientas, pero apóyense de sus profesores, de sus profesoras, que no van a estar llevando la tesis, ¿no? Es decir, si yo empiezo a decir, puedes usar esto, ¿no? O usa este otro, entonces igual hay un sesgo, ¿no? Igual hay un sesgo desde lo que yo conozco y hacia dónde las quiero llevar. Y al último ustedes van a seguir, van a decir, uy, pero es que esto no era lo que yo quería, lo que yo quería es investigar. Yo quería investigar, sí, el problema de aprendizaje, pero desde este otro punto. Por eso le decía yo a Joana, es que a nosotros nos pasó algo muy parecido y hicimos esto y otras cosas que nos han funcionado, pero eh, no quiero meter ese sesgo, no quiero manchar su investigación porque es lo que ella está investigando, es lo que va a descubrir ella, ¿no? Con todas esas herramientas que consiga quizás con, bueno, yo les recomendaría estas dos compañeras, ¿no? Me parece que la compañera Isabel sí maneja muchos tests y muchos cuestionamientos y hace ciertas cosas, ¿no? Y en el caso de la compañera Vero, ella también es muy estratégica, ¿no? Entonces aprovechen ese conocimiento de ellas, pídanles algún, pues algún aporte. No que les resuelvan las cosas, pero sí algún aporte. Explíquenles qué cosas están haciendo y, y cómo podrían buscar una herramienta para que les apoye, ¿no? Bueno, no sé. eh, si contesté, Itzel. Sí, sí. Ok, entonces, sí, es trabajo de nosotros, entonces hay que echarle ganas. Y en ese sentido, ya para ir finalizando, pues tenemos que reflexionar de acuerdo a las vivencias que son fuentes de datos, lo que les decía, ¿no? Es decir, nosotros, además de ser los investigadores, también estamos inmersos en esa investigación. Y entonces nuestras vivencias, lo que a nosotros nos pasa con eso que hacemos, también hay que registrarlo. ¿No? Eso es con respecto a al contexto. ¿Sale? Ok, aquí viene un ejemplo. Recuerden que estoy llevando el librito y ahorita iríamos en la página 376. Vamos a ver esto de las anotaciones de campo. Es muy importante. Me voy a ir más rápido, pero deténganme en cuando ustedes lo necesiten. Vemos este tema y le dejamos hasta ahí, ¿sale? ¿Qué pasa con las anotaciones de campo? Si ya nosotros estamos en el contexto, si ya nosotros estamos observando, si ya nosotros estamos ahí haciendo alguna entrevista, es decir, o algún cuestionamiento, no es que solamente haga yo eso. Por ejemplo, yo voy con Itzel o con Gise o con todas ustedes y les hago una entrevista, ¿no? Les digo, voy a hacer una entrevista, pero eso me sirve para mi tema de tesis y lo que yo les pediría, que si ustedes me lo permiten, pueda yo grabar el audio, ¿no? Para después yo sacar los datos. Y entonces ponemos el teléfono y estamos platicando y grabamos el audio, ¿no? Pero no solamente voy a grabar el audio, también les voy a decir, voy a tomar algunas anotaciones. Es decir, yo grabo mi audio, pero también con respecto a esa entrevista, yo llevo algún registro. Es decir, anoto su forma de contestar, anoto la manera en la que él o ella ingresa a su subconsciente o ingresa a su proceso, a sus procesos mentales para dar una respuesta. Es decir, veo su comportamiento o hago cualquier tipo de anotaciones, ¿no? Durante estas entrevistas, ¿no? Claro que esa es una opción, ¿no? Llevar anotaciones. Pero quizás la otra opción no es así, o la otra opción es que tú hagas la entrevista y entonces
hagas después, e inmediatamente después de que se terminó la entrevista, todas las anotaciones de lo que a ti te pareció que sucedió en esa entrevista. Es decir, tenemos varias formas de buscar esos registros o esos datos, esas anotaciones dentro de este proceso de investigación o de esta entrevista o de este cuestionamiento, ¿no? Yo sugeriría la primera opción, es decir, que grabe yo su contestación y en ese momento yo también esté tomando notas, ¿no? De lo que él o la otra me está diciendo, ¿no? O me está contando. Ahora, estos datos o estas anotaciones, como es lógico, deberíamos de ponerlas por separado, ¿no? Es decir, con el nombre de la persona, ¿no? Y anotar todo lo que observamos nosotros, ¿no? Para llevar un registro de estos espacios, es decir, cuándo tomé esta anotación, por qué lo hice de esta manera, qué fue lo que me contestó, es decir, archivar de manera ordenada la entrevista en audio, pero también a lo mejor después de esas anotaciones capturarlas y meterlas en una carpetita para tener precisamente todo en registros independientes y que cuando necesitemos entonces podamos ir a esos registros independientes y ponerlos como referencia dentro de los espacios, ¿no? Es decir, a lo mejor le pido también al profesor o a la profesora que en este sentido de estar platicando con los alumnos, ella me haga el favor de sacar una foto discretamente cuando estamos platicando y en ese sentido, todos estos materiales que tengamos como evidencias se van a presentar en la tesis y estos materiales como audio, video, fotografías, ¿no? Los mapas, los diagramas, todo lo que hemos sacado hay que ordenarlos en algún espacio. Ahora tenemos la tecnología, entonces todo se puede guardar en un espacio, en carpetas, en una carpeta general que diga investigación de problemas de aprendizaje año 2022, quizás, ¿no? Es decir, todo bien ordenado para que podamos acceder a esos espacios o a esos archivos. Ahora, es muy importante que todo lo que nosotros anotemos, lo anotemos con nuestras propias palabras. Es decir, que no estemos buscando palabras rebuscadas, sino con las palabras que se nos vienen a la mente en ese momento, anotarlas. Es decir, por ejemplo, me doy cuenta que cuando hablamos de este tema, o no tanto así, pero siente dolor, ¿no? Cuando se habla del tema, siente dolor. O noto que está enfadado. O, es decir, desde mis propias palabras, con los sentimientos y con las conductas, ¿sale? Ahora, para tener más datos, es indispensable volver a las notas. Por ejemplo, una de las finalidades de de grabar este video, ¿no? De grabar estas charlas, es precisamente para que nosotros y nosotras no tengamos que recurrir al profesor o a la profesora si no es necesario, sino recurrir al video y revisarlo, ¿no? Tomar anotaciones y, digamos, reaprender. Bien, no sé, alguien vi que levantó la mano, pero ya la bajó. ¿No? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, ok. Bueno, entonces en ese sentido hay que releer las notas y los registros y pues eso me va a dar nuevas ideas, ¿no? Voy a obtener nuevas ideas y otras recomendaciones son
al escribir podemos anotar oraciones completas para no tener confusión, ¿no? Igual y podemos anotar palabras y seguramente después podríamos hacer este ejercicio de regresar a esas palabras y entonces recordar lo que estábamos viendo en ese momento para anotar las oraciones. Lo otro que les decía yo al principio, es importante no olvidar registrar los tiempos en el sentido de fechas y horas, además de lugares, ¿no? Que se hace referencia precisamente a la bibliografía que vamos a anotar nosotros, ¿no? Por ejemplo, encuesta o cuestionario o plática, conversación con Gisela Márquez García. El 16 de junio del 2021 a las 9:37, ¿no? En el lugar de la escuela Emiliano Zapata, bla, 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 ¿no? Es decir, una referencia completa para que podamos entonces eso ponerlo en la bibliografía. Bueno, ya les decía que podemos usar video, podemos usar audios y entonces es necesario o podemos usar estas anotaciones que hacemos en el momento y es necesario en este sentido llevar como un tipo de bitácora o anotaciones pero transcritas ya a la computadora, ¿no? Es decir, en electrónico a la brevedad posible. ¿Para qué? Pues para que se vaya almacenando y entonces vaya yo teniendo la información y eventualmente yo la pueda ir incluyendo la investigación como tal, ¿no? Ok. Tipos de anotaciones. Pueden ser de diferentes clases. Una, las anotaciones de observación directa, ¿no? Es decir, lo que estoy observando, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, olfateando, palpando con respecto al contexto. Es decir, tal cual como lo estoy viendo. En ese sentido puede ser la observación directa, ¿no? Otro tipo de anotaciones son las anotaciones interpretativas. Es decir, yo poner comentarios, inferencias de los hechos, de lo que creo que estoy percibiendo con respecto a los significados, emociones, relaciones, interacciones de los participantes, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que se ha sentido molesto con este tema o yo observé que, ¿no? Es decir, podemos inferir cosas, ¿no? Interpretar cosas. Tenemos hasta este momento dos, ¿sale? De cómo podemos hacer las anotaciones. Una, de la observación directa, es decir, de lo que tal cual está pasando. No infiero nada, sino tal cual está pasando. Y la otra es anotaciones interpretativas, es decir, yo interpreto, yo infiero lo que él está pensando o lo que él está sintiendo en ese momento de la observación. Una tercera, anotaciones temáticas, es decir, con esa interpretación, con ese encuesta, con esa plática, me salen nuevas ideas, me salen otras hipótesis, me salen preguntas de investigación, me salen especulaciones, quizás algunas conclusiones preliminares, descubrimientos, ¿no? Es decir, yo puedo buscar precisamente o con esta conversación me dan nuevas ideas. Por ejemplo, eso es lo que hacemos nosotros por lo general. Cuando hablamos, o en este caso de que estamos intentando hacer esta tesis, seguramente cuando estamos conversando algo, a mí me llegan nuevas ideas. Ah, lo podría hacer de esta manera, lo podría hacer de esta manera. Ah, yo creo que es esto. Eso es una anotación temática, es decir, es lo que yo estoy pensando que me dan nuevas ideas con respecto a lo que se está escuchando. ¿Sale?
Entonces, ese es en ese sentido de la tercera forma de anotación. Y en la cuarta sería anotaciones personales. Es decir, anotaciones con respecto al aprendizaje o del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio observador o del investigador. Es decir, desde lo que yo estoy sintiendo, ¿no? No desde lo que el otro siente, sino desde lo que yo estoy sintiendo, entonces anoto, ¿sale? Entonces, cuando anotemos, tenemos 4 formas de anotar. Directa, una de observación directa, esa es la primera, ¿no? De lo que está pasando en el otro o en la otra o en el contexto. La segunda son anotaciones interpretativas. Es cierto, es de lo que está pasando en el otro, en la otra, pero no de manera objetiva, ¿no? Sino de manera interpretativa. Es decir, yo interpreto lo que el otro, la otra pasa. Lo hacen mucho los psicólogos, ¿no? Ellos interpretan. La tercera, anotaciones temáticas, es decir, lo que yo creo que o lo que yo pienso que puedo hacer con respecto a esa conversación que estoy haciendo. Es decir, me llegan nuevas ideas, tengo nuevas hipótesis, tengo conclusiones preliminares, hago ciertos descubrimientos, esto no lo sabía, etcétera, etcétera. Tomo notas, ¿no? Y la última, anotaciones personales, es decir, con respecto a lo subjetivo, lo que yo estoy sintiendo, ¿sale? Lo que yo estoy sintiendo con respecto a eso. Por ejemplo, aquí dice en anotaciones, voy a leer un ejemplo de cada una para que nos quede más claro, ¿sale? Anotaciones de observación directa. Fíjense, el testimonio de la guerra cristera en México, 1926-1929. Esta es una anotación directa. 2 jóvenes, R. Melgarejo y Joaquín Saldívar Córdoba, fueron asesinados en Zamora, Michoacán, el 17 de octubre de 1927. Melgarejo fue obligado a gritar "Viva Calles". En lugar de eso gritó "Viva Cristo Rey". Entonces los soldados comenzaron a cortarle las orejas y al no obtener mejores resultados le cortaron la lengua. El joven Silva lo abrazó y los soldados le dispararon a ambos, asesinando a los 2 jóvenes. Es decir, es una observación directa, ¿no es cierto? Está relatando lo que está viendo, ¿no? Lo que se vio. En ese sentido, es una observación directa. Vamos con la observación, os digo, con la anotación interpretativa. Un ejemplo, el más corto. Estamos en la página 378 por si quieren ir a verlo. Dice el despertar. Andrés había consumido droga la noche anterior y sufría del efecto posterior a tal hecho, probablemente cocaína, que es la sustancia que se acostumbra a consumir en este grupo. De acuerdo con observaciones previas, su salud está muy deteriorada. Incluso uno de estos días puede morir de una dosis excesiva. ¿Sale? Esta es una anotación interpretativa. Está interpretando lo que posiblemente pasó y lo que posiblemente va a pasar, ¿no? Con respecto a lo que está observando. Ese es un ejemplo. La anotación temática. Otra vez, un ejemplo dice, dice al despertar. Después de un severo consumo de drogas, al día siguiente los jóvenes de este barrio evitan la comunicación con sus amigos. Las drogas pueden provocar aislamiento, ¿no? Es decir, ahora estoy hablando de de ciertas ideas, ¿no? Es decir, de ciertas conclusiones preliminares. Dice, los jóvenes pueden, es decir, las drogas pueden provocar cierto aislamiento. Estoy dando como una conclusión preliminar. Es decir, en ese sentido, hago interpretación, una interpretación temática, una anotación temática. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero en este sentido, las anotaciones personales. Fíjense, dice, al despertar.
Me siento triste por Andrés. Me duele verlo así. Está lloviendo y quisiera salirme de la habitación e ir a descansar. Ver tantos problemas me abruma. Ahora ya está hablando desde lo subjetivo, ¿no es cierto? Y tenemos una quinta, que creo que es la última, anotaciones de reactividad de los participantes. ¿Sale? En este sentido es los cambios inducidos por el investigador, es decir, dentro de los problemas de campo y las situaciones inesperadas. El ejemplo sería la violencia intrafamiliar. Al comenzar a entrevistar a las mujeres que parecen ser agredidas por sus esposos, estos formaron un grupo que fue a hablar con funcionarios de la alcaldía para protestar por el estudio y presionar nuestra salida. Es decir, en este sentido ya estoy hablando de lo que está pasando con respecto a las investigaciones que estamos haciendo o con respecto a cualquier otro aspecto, pero que implica un cambio dentro de los sujetos investigados, ¿no? Entonces, 5 maneras de hacer anotaciones. Quizás nosotros hagamos anotaciones más personales o quizás hagamos anotaciones temáticas, no en el sentido de que nos den nuevas ideas, ¿no? Anotemos estas ideas. Ok, bueno, ya las anotaciones nosotros podemos usar, escribirlas en donde nosotros queramos, siempre y cuando las podamos tener en, digamos, en orden o archivadas. Recuerden poder clasificar este material por fecha, hora, lugar, ¿no? Nombre del entrevistado, etcétera. Ok. Bueno, ¿para qué nos van a servir las anotaciones? Pues precisamente para sacar datos, porque algunos de nosotros no vamos a recordar todo lo que vivimos en esos espacios, ¿no? Y en ese sentido, estas anotaciones nos van a servir para ello. Y le voy a dejar ahí, nos vamos a quedar entonces en la... esta sería nuestra sesión... Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Denme un segundo. 6, ¿verdad? Nuestra sesión 6. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Ya sé que me fui mucho más rápido, pero no sé si tengan alguna pregunta ahí. ¿Algo que No, quieran profe. comentar? ¿No? ¿Todo bien? Vale. No, todo bien. Ok, entonces nos quedamos en la página. Yo espero que puedan seguir leyendo el libro o relean, relean, ¿cómo se dice? Releer los espacios en los que hemos llegado. Nos vamos a quedar entonces en la bitácora o diario de campo. Adelante, Bere. A la hora de hacer la investigación, ¿podemos usar todos los tipos de anotaciones o solo nos tenemos que basar en uno? No, están en una investigación libre, ¿no? Ustedes pueden usar las anotaciones que quieran, cualquier tipo de anotaciones que deseen. En este sentido de estas que se proponen son 5, pero existen pues otras, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y pueden investigarlas o quizás no sabemos qué tipo de anotación estamos haciendo y solamente hacemos una anotación. Y cuando ya la revisamos nos damos cuenta que entra en estas 5 categorías, ¿no? En cualquiera de estas. O quizás metes todas en una sola anotación, ¿no? Es decir, no es... es decir, no es que yo te vaya a revisar tus anotaciones y te diga, no, es que, ¿sabes qué? No hiciste la anotación correcta. No es así, ¿no? Tendría que ser de esta manera porque aquí está el formulario. No. Sino es que quizás nosotros en este sentido de anotar no vamos a usar solamente un tipo de anotación. Es muy probable que anotemos muchas o tengamos muchas formas de anotar, ¿no? Es decir, quizás yo esté anotando en este sentido de la reactividad de los participantes, ¿no? ¿Cómo es que los participantes
se ponen en contra de algo porque estoy haciendo una investigación. O quizás es más subjetiva, es decir, más personal, ¿no? Yo me sentí triste porque el alumno o la alumna casi llora en este sentido, porque me doy cuenta ahora que tiene problemas en la familia, bla, bla, ¿no? O podrías decir, y en ese aspecto, entonces ahora tengo la idea de que, y ya estás haciendo otro tipo de anotación, estás haciendo una anotación temática, ¿no? Es decir, ya te salieron nuevas ideas, te salieron nuevas formas de pensamientos, te salieron otros descubrimientos, ¿no? O me doy cuenta que el alumno necesita tal, tal, tal. Entonces, no es solamente una forma de anotar, podemos anotar de una manera o podemos incluir en esa anotación varias formas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, profe, gracias. Ok. Señorita Abby, ¿alguna pregunta? Ahora ha estado muy callada. ¿O algún comentario? Pues no, profe, ¿No? creo que todo bien. Ya hice algunas anotaciones de qué tengo que hacer. Ok. Bueno, pues entonces, en ese sentido, nos vamos a quedar en la página 380 y les pido que releamos, les pido que de verdad releamos. No sé si ya me enviaron sus trabajos. Yo voy a hacer el proceso de revisarlos hoy. Espero hacerlo y ya para que le pongan más atención a sus trabajos y sigamos avanzando en su tesis. Sí es importante que ya vayamos teniendo alguna cosilla hecha. ¿Sale? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Que tengan una bonita tarde, bueno, un bonito día. Y nos saludaremos en la siguiente clase. ¿Les parece? Sí, Sí, Liz. profe, está bien.